Buenas noches a todas y a todos. En esta ocasión nos encontramos para leer, comentar y pensar el capítulo 20 de La Comunidad Organizada, obra de Juan Domingo Perón. Esta actividad la vamos a llevar a cabo en 3 videos. Como se trata del capítulo más largo del texto, el hecho de hacerlo en un solo video puede resultar quizás incómodo para verlo porque sería un video muy largo. Paso a la lectura del texto y a llevar a cabo, interrumpir esa lectura con comentarios. El título del capítulo es La comunidad organizada, sentido de la norma. Así como en el examen que nos está permitido aparece la voluntad transfigurada en su posibilidad de libertad, aparece el nosotros en su ordenación suprema, la comunidad organizada. Entonces acá aparece algo fundamental. La idea del nosotros que atraviesa de manera integral esta obra encuentra, según Perón, su ordenación suprema en la comunidad organizada. Es decir, es la comunidad organizada la manifestación más acabada de este nosotros. Continúo. El pensamiento, puesto al servicio de la verdad, esparce una radiante luz, de la que, como en un manantial, beben las disciplinas de carácter práctico. Cuando habla de el pensamiento puesto al servicio de la verdad, está hablando de la filosofía. Es decir, la filosofía daría luz, daría fundamento a las disciplinas de carácter más práctico. La filosofía como un saber esencialmente, un saber. Como esta aspiración al saber que pareciera ser de índole más bien teórica. Ahora bien, continúo. Pero por otra parte, nos es imposible comprender los motivos fundamentales de la evolución filosófica prescindiendo de sus circunstancias. Es decir, para comprender la evolución filosófica o el despliegue de la filosofía, también tenemos que comprender las circunstancias en las cuales surge ese pensamiento filosófico. Continúo. Desde Platón a Hegel, la civilización ha consumado su azarosa marcha por todos los caminos. Las circunstancias han variado sin tregua y, en ciertos dilatados plazos, se diría que volvían y vuelven a producirse con desconcertante semejanza. La sustitución de las viejas formas de vida por otras nuevas son factores sustanciales de las mutaciones. Pero debemos preguntarnos si, en el fondo, la tendencia, el objetivo último, no seguirán siendo los mismos, al menos en aquello que constituye nuestro objeto necesario, el hombre y su verdad. Lo que nos está abriendo Perón es la posibilidad de preguntarnos si, más allá de los zigzags, los cambios de perspectivas, las indudables transformaciones teórico-prácticas, aún a pesar de ellas, mejor dicho, no hay una misma finalidad en el devenir del pensamiento, al menos en esto que es el núcleo del tema propuesto por Perón, ¿no? Que es el hombre y su verdad. Entonces, también la comunidad organizada del texto gira en torno a la problemática entre el hombre y su verdad. Continúo leyendo. Cuando advertimos en Platón el estado ideal, que aparece en la República, ¿no? Se está refiriendo a eso, un estado abstracto, comprendemos que su mundo, en relación con el nuestro y en su apariencia política, era infinitamente apto para una abstracción semejante.
Las ideas puras y los absolutos podían fijarse en el panorama, aprehender y configurar este, cuando menos en su eficacia intelectual. Podía crearse un mundo en que valores ideales y representaciones prácticas eran susceptibles de producirse con cierta familiaridad. Platón afirmaba: el bien es orden, armonía, proporción. De aquí que la virtud suprema sea la justicia. En tal virtud advertimos la primera norma de la antigüedad convertida en disciplina política. Sócrates había tratado de definir al hombre, en quien Aristóteles subrayaría una terminante vocación política, es decir, según el lenguaje de entonces, un sentido de orden en la vida común. Recordemos que el libro primero de la política de Aristóteles comienza con la definición: el hombre es un animal político. La idea platoniana de que el hombre y la colectividad a que pertenece se hallan en una integración recíproca irresistible se nos antoja fundamental. La ciudad griega, llevada en sus esencias al imperio por Roma, contenía en fenómeno de larvación todos los caminos evolutivos. Lo que está diciendo Perón es que la polis griega tenía en estado larvario los siguientes caminos evolutivos que se desplegarían en Roma, en el Imperio Romano, ¿no? ¿Por qué? Debido a esta idea de integración de individuo y colectividad y comunidad. Esa integración implicaría en cierta medida la manifestación de la comunidad. Continúo. Cuando los hechos se producían en fases simples y en estados relativamente reducidos, era factible representarse la sociedad política como un cuerpo humano regido por las leyes inalterables de la armonía. Corazón, aparato digestivo, músculos, voluntad, cerebros, son, en el símil de Platón, órganos felizmente trasladados por sus funciones y sus fines a la biología colectiva. Un estado de justicia en donde cada clase ejercita sus funciones en servicio del todo, se aplique a su virtud especial, sea educada de conformidad con su destino y sirva a la armonía del todo. El todo, con una proposición central de justicia, con una ley de armonía, la del cuerpo humano, predominando sobre las singularidades, aparece en el horizonte político helénico, que es también el primer horizonte político de nuestra civilización. Es decir, esta idea de todo, predominando sobre la particularidad, sería, sobre la singularidad, dice Perón, sería lo que fundamentaría el horizonte político del mundo helénico, del mundo griego. Y es al mismo tiempo el primer horizonte político de nuestra civilización, de nuestra cultura, podríamos decir, como cultura occidental. Continúo. Todavía en el crepúsculo de la mitología pagana, no aparecen claros los fines últimos del hombre. Se le concibe adscripto a la ciudad, y más interesante quizá que su persona es la virtud abstracta que es susceptible de representar. No existe, por cierto, un ideal de humanidad, aún para la clara visión de los filósofos. Hay un ideal de ciudad, hay un ideal de ciudadano, pero todavía no hay un ideal de humanidad como totalidad integral. El Céfiso y el Eurotas no son límites geográficos o militares, sino también intelectuales. Al otro lado del Ponto existen la barbarie y las sombras que Alejandro rasgará años después. El sol es un globo de fuego, un poco mayor que el Peloponeso. Lo que está señalando acá Perón son los límites
del pensamiento griego, que no son límites meramente geográficos, ¿no? Cuando habla del Céfiso, del Eurotos y del Ponto, no se trata de límites geográficos, sino límites teóricos, intelectuales, y también en lo que hace al pensamiento de lo propiamente político, en donde los griegos pensaban lo político a partir, bueno, la palabra político viene de polis, ¿no? Se pensaba lo político circunscripto al ámbito de la polis, no es en esta idea de humanidad. Continúo. La certera inteligencia de Aristóteles, que proporcionará el método cuando los espacios nos hayan revelado gran parte de sus misterios, se desenvuelve también en esa concepción de la jerarquía humana. Hay hombres libres y esclavos, y no parece que todos se rijan por leyes idénticas. Hay mundos en luz y mundos en sombra. Nada de particular tiene que, en tal situación, la ciudad objetivada y armónica predomine con carácter irreductible sobre las desigualdades humanas, que son desigualdades sin vocación reivindicativa. Ello nos permitirá observar que cuando al hombre se lo priva de su rango supremo o desconoce sus altos fines, el sacrificio se realiza siempre en beneficio de entidades superiores petrificadas. El hombre es un ser ordenado para la convivencia social, leemos en Aristóteles. El bien supremo no se realiza, por consiguiente, en la vida individual humana, sino en el organismo superindividual del Estado. La ética culmina en la política. Frase, ¿no? La ética culmina en la política. Los pensamientos citados definen con carácter suficiente la fisonomía del mundo helénico, y es preciso tener en cuenta que eran filósofos y filósofos idealistas los que la habían trazado. Sócrates incluyó la inmortalidad, pero sobre ella no pudo fundar un sistema. Platón y Aristóteles debían encargarse de situar a ese hombre que divisaba con angustiada preocupación el problema último ante la vida en común. ¿No? Acá las limitaciones del pensamiento griego, según Perón, están dadas, se manifiestan en, sobre todo, el pensamiento de Aristóteles, cuando Aristóteles establece jerarquías innatas, naturales entre los hombres. Existen los hombres libres, existen los hombres esclavos, cada uno lo es. La situación de libertad o la situación de esclavitud proviene de manera natural. Y ahora lo que está señalando es que no aparecería en el pensamiento griego, esto es para discutirlo, pero eso es lo que dice Perón, no aparecería el ideal de aquello que debe ser el hombre de manera integral. Habría un fin de esta idea de un fin que es el ser político, pero lo que estaría exento es la preocupación del fin moral en sentido más individual. Leo el último párrafo y doy fin a este video. Nacía el Estado, allá en la antigua Grecia, ¿no? Aunque la comunidad cuya vida trataba de organizar adolecía de una insuficiente revelación de la trascendencia de los valores individuales. La idea griega necesitaba, para ser completada, una nueva contemplación de la unidad humana desde un punto de vista más elevado. Estaba reservada al cristianismo esa aportación. El Estado griego alcanzó en Roma su cúspide. La ciudad, hecha imperio, convertida en mundo, transfigurada en forma de civilización, pudo cumplir, históricamente, todas las premisas filosóficas. Se basaba en el principio de clases, en el servicio de un todo, y lógicamente en la indiferencia o el desconocimiento helénicos
de las razones últimas del individuo. Entonces, la ciudad griega se realizaría en el Imperio Romano. Damos fin a este video y en un rato continuaremos sobre este capítulo.